Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes ya. Estamos inaugurando nuestro programa del 35º aniversario del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos. Y bueno, para comenzar este programa tenemos este conversatorio de la herencia teórica de Severo Iglesias en el INSET. Bueno, encantados de poder contar con nuestros invitados. Nos acompaña nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarrarás Gutiérrez. Maestra, denos la bienvenida, por favor. Con todo gusto, Karen. Buenas tardes. Es un gusto enorme para mí reconocer que nuestro IMSET cumple 35 años y qué mejor manera de reconocer la trayectoria que recordando y viviendo y haciendo presente la figura de don Severo Iglesias en todo el impacto que tuvo en diferentes generaciones del IMSET. Le dio un sentido y una orientación filosófica a la tarea del IMSET durante mucho tiempo. Tengo aquí algo de su manifiesto filosófico donde dice: la filosofía no traza los caminos, enseña a buscarlos. No dice lo que se debe hacer, enseña a decidir. Es una forma de saber, pero también una forma de ser, de vivir y de convivir como humanidad integrada en su mundo. A eso nos enseña. Y yo creo que este momento de escuchar a personas que lo conocieron, que lo han leído, que lo han reconocido desde una visión profunda del pensamiento, nos puedan hablar de su herencia teórica en nuestra institución, de la que él orgullosamente formó parte durante mucho tiempo. Bienvenidos todos a esta inicio de celebración de 35 años de existencia del IMSET, y los escuchamos con mucho gusto, maestro Mario, Gracias. doctor Eliseo, licenciado Carlos, los escuchamos con mucha atención. Bienvenidos todos. Gracias, maestra Ceci. Gracias. Si les parece, Carlos, pues vamos a comenzar nuestro conversatorio y bueno, que sea de provecho para cada uno de los que nos escuchan a través de esta transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias, doctora Cecilia, gracias, doctora Karen. Y bueno, pues vamos a iniciar. Agradecemos a los compañeros investigadores que en esta tarde nos acompañan. Bueno, sobre todo reconocer que cuando se dio la idea precisamente de que el doctor Severo Iglesias, con una amplia trayectoria, pero sobre todo con una herencia o con una vinculación directa a la educación superior, en este caso al INSET, pensamos en personas que aquí nos acompañan, que tuvieron una relación, digamos, directa, estrecha, académica, de su tradición, de su pensamiento. Y bueno, Severo Iglesias para muchos pues representa a alguien que de alguna manera fue un teórico importante. Él es filósofo de Monterrey, Nuevo León, la Universidad de Filosofía, pero también además es fundador de la facultad o de la escuela ese momento, Escuela de Filosofía de la Universidad Michoacana, digamos el primer director, y también se vincula directamente con el instituto porque, bueno, tuvo una estancia también en el INSEE importante, en donde publica obras pues de interés para el área filosófica, epistemológica, sobre todo, que eran sus líneas de investigación. Bueno, entonces, a mí me gustaría, sin más, agradecer también aquí al maestro Mario Torres, investigador del INSEE, al doctor Eliseo Guajardo, investigador de la Universidad Autónoma de Morelos, quien precisamente conocen esta tradición teórica, este sentido crítico de Severo Iglesias. Y bueno, me gustaría dar la palabra aquí al maestro Mario Torres para que nos comentara algo acerca de esta herencia, de esta tradición teórica en Severo. Adelante, maestro Mario. Gracias. Me hubiera gustado que iniciara el doctor Eliseo Guajardo por su experiencia y porque viene de la Universidad de Nuevo León, que es de donde, digamos, está la raíz del maestro Severo Iglesias. La tecnología nos falla, pero creo que pronto los tendremos aquí.
Un poco para quien escucha o nos ve y no tenga pleno conocimiento de quién era el maestro Severo Iglesias, debo decir de manera muy general que él nació efectivamente en Nuevo León, en Monterrey, estudió filosofía, entre otros estudios, estuvo en el Colegio de México y efectivamente, como dice el maestro Carlos, fue el primer director de la Escuela de Filosofía, un tiempo muy breve, salió y se retiró un poco de Michoacán, aunque ya desde su estancia puede ser controvertida su personalidad, como es la de mucha o la mayoría de los intelectuales, eh, generó controversia, que era un hombre además dado a la controversia, porque su pensamiento no era propiamente un intelectual dogmático. Al contrario, creo que tuvo la gracia de estar y de desarrollarse en un tiempo en el cual a nivel internacional había una gran efervescencia intelectual, que es en los años 70 a los 90 del siglo pasado, y que él perfectamente por su gran formación académica, por su gran capacidad intelectual, supo afrontar y confrontar muchos pensamientos y muchas ideologías en ese aspecto. No sé cómo llega el doctor Severo, el maestro Severo Iglesias al IMSED, bueno, con precisión, pero lo que sí sé es que también llega en un momento en el cual este instituto está consolidándose a plenitud y gracias a un grupo fuerte de maestros intelectuales de ese momento, se crean condiciones muy propicias, muy fértiles para el desarrollo del pensamiento eh, educativo, intelectual, cultural en el instituto. Hay que recordar que desde la gestión del maestro Rey Rocha, se, que es cuando llega el maestro Severo, se crean condiciones muy propicias para dos y que se va a ver en dos circunstancias muy fuertes. Una es el gran contacto que se tiene a nivel intelectual y académico con grandes personalidades a nivel nacional e internacional, que es, podríamos mencionar desde Antonio Santoni Rullo, Jacques Le Goff, Antonio Villao Frago, Valentina Cantón, eh, Horacio Ceruti, entre otros. Entre ellos, además, aparece eh, por fortuna el maestro Severo Iglesias. Gracias a esta efervescencia intelectual, también se sientan las bases para crear un proyecto que va a ser muy fuerte a nivel internacional, debo decirlo, que es el proyecto editorial en dos vertientes. Una es en la colección Cuadernos del IMSED, que son realmente libros en los cuales aparecen esos autores que he mencionado con anterioridad, y la otra es la revista Ethos Educativo. ¿Por qué es importante mencionar tanto el proyecto editorial como la presencia del maestro Severo Iglesias? Porque el maestro Severo Iglesias viene a reforzar una idea que se tenía, una idea que estaba en transición en ese momento en el instituto. Hay que recordar que el instituto, antes de serlo, fue Escuela Normal Superior de Michoacán, que tenía un proyecto propio, que no estaba ligada a la Escuela Normal Superior de México, y que con la llegada y la iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador, se crea tanto el IMSED como el CIDEM, dos instituciones hermanas que tenían como
meta, fundamentalmente, el trabajo de investigación. En el caso del IMSS, la investigación en las ciencias de la educación, como su nombre lo apunta, y el CIDEM en investigación en ciencia y tecnología. En ese contexto, el maestro Severo Iglesias juega un papel, me parece relevante, porque está rodeado de gentes que lo conocieron desde la escuela de filosofía y que además le profesan un gran respeto y un gran respaldo para su actividad. Esto se ve reflejado obviamente en la consolidación de un pensamiento crítico, no necesariamente normalista, o más bien que se empieza a alejar del normalismo para acercar el pensamiento intelectual, reflexión, desde el sentido un tanto más universitario. Esto obviamente que crea un ambiente interesante, porque entonces en el IMSS empiezan a debatir temas de actualidad, tanto del psicoanálisis, la sociología, como la filosofía misma. Hay que recordar que el maestro Severo Iglesias trabaja normalmente en una severa crítica a la sociologización del pensamiento teórico en las ciencias sociales o de lo social, y que él parte de una idea que es las sociedades no son estáticas y que por tanto lo que hay que entender es a las sociedades en su devenir histórico, pero también para esto es necesario entrar a la reflexión epistemológica. Es necesario que quienes nos interesamos por la ciencia de la educación entendamos que educación, sociedad, filosofía y ciencias sociales deben entenderse como un entramado en el sentido más fuerte, y que este entramado lo que debe llevarnos es a profundizar en las raíces del conocimiento de lo social, y en las proyecciones a futuro en lo que esto puede generar. Entendido esto como entonces como un proceso continuo, un devenir de lo social. ¿Sí? Han venido otras circunstancias después del IMSED, donde el maestro tuvo que retirarse, desgraciadamente, del IMSED, y donde algunos de estos grandes pasos digamos, entraron en un proceso de tensión. No se detuvieron totalmente, pero sí adquirieron un ritmo mucho más lento. Lo importante aquí, me parece, es resaltar la figura del maestro Severo Iglesias, que junto con eso significa resaltar también la figura y el papel que ha jugado el instituto en la formación de profesionistas de la educación, no nada más en el ámbito o enfilados hacia la docencia, sino fundamentalmente hacia la investigación, es decir, adquirir un espíritu crítico hacia lo que es la práctica docente y lo que es el pensamiento, lo que son los pensamientos pedagógicos. Tal vez en algún momento podamos decir que las ciencias de la educación hoy son materia que han también entrado en un cierto letargo. Creo que es y no es cierto. Es decir, es cierto en la medida en que las reformas educativas que se han venido haciendo, tanto a nivel básico como a nivel universitario, a nivel superior, nos metieron una dinámica de entender la educación como un proceso, sí, de formación ciudadana, pero fundamentalmente de capacitación para el trabajo. Y que esto obviamente crea condiciones diferentes a las que se vivían en finales del siglo pasado.
Y es justo en esta parte, en la parte crítica, donde el maestro Severo Iglesias adquiere relevancia, porque, repito, él, lejos de mantener un espíritu dogmático y de enseñar por fórmulas en el aula, lo que pretendía, y en muchos casos lo logró, era que el estudiante de maestría tuviera herramientas teóricas y epistemológicas para confrontarse, siendo docente en el aula, con su propia realidad, con su propia práctica docente, y con su formación profesional. Creo que esto hace relevante el papel del maestro, pero también hace trascender el papel del Instituto Michoacán de Ciencias de la Educación en la formación profesional en las áreas de ciencias de la educación. Eh, no sé si mucha gente pueda creer en este momento que hacer un homenaje a Maestro Severo Iglesias pueda ser un acto de que no hace justicia a quienes estuvieron en ese momento compartiendo con él la experiencia imsediana, pero me parece que lejos de eso, su figura sirve de pauta para señalar efectivamente que el IMSED en ese momento, en el momento en que él estuvo, sea por coincidencia o no, eh, fue un espacio de enorme importancia para la formación teórica y que esto queda evidente tanto en los libros que se publicaron aquí en el Instituto del Maestro Severo Iglesias, que fueron muchos, como de la colección misma Cuadernos del IMSED, que está llena de plumas muy importantes a nivel internacional, lo repito, y que son seguramente uno de los más grandes legados que han dejado administraciones anteriores a el pensamiento intelectual y a la riqueza cultural del IMSED. No sé si podrías comentarnos algo, Mario, que lo platicamos en otro momento. Este interés a lo mejor, pero también los libros, la cuestión editorial de Severo Iglesias, pues para muchos que lo comienzan, lo inician a reconocer o a conocer, porque ha marcado pues mucho también, dicho sea de paso, pues investigaciones en el ámbito educativo en el IMSED, como su propia bibliografía, la consulta continua de sus libros, precisamente para configurar o para tratar de establecer marcos teóricos en su pensamiento. Y me parece también importante lo que señalabas, que lo platicábamos la otra vez así, esta cuestión de la adquisición de su obra, donde en Morelia tuvo pues muchas publicaciones, ¿no? Me decías, comentabas ahí algunos otros editoriales que le publicaron, entonces no sé si nos pudieras comentar también algo de eso. Sí, bueno, en el IMSED son, creo que seis libros los que le editamos. Uno de ellos es La sociedad civil y su devenir, Epistemología de lo social, eh, un libro sobre la conciencia moral, y hay algunos más, pero el otro, La razón ficticia, que es uno de los primeros que se publican en la colección Cuadernos del IMSED. Pero él tiene en su tránsito de la Universidad Michoacana al IMSED, él ya tenía varias publicaciones. Eh, Entre ellas, el trabajo que hace con su obra,
el señor Urso Silva como editor, como impresor, es de capital importancia porque él es uno de los primeros que le publican en, en coedición con Balsal Editores, que era una de las editoriales más importantes que había en los años 70, 80 en Morelia. Y ahí aparecen sus primeras obras. Después de que Severo sale del IMSET, el señor Urso Silva, junto con el Negro Esquivel, el director creador de La Mueca, que es una institución de teatro de compromiso social en Morelia, muy importante, se dan a la tarea de publicar, yo digo que prácticamente las obras completas de Severo, y que son sobre todo el señor Silva, Urso Silva, eh, con un enorme compromiso de divulgar la obra de Severo. Ahora, me parece que con este aniversario y con este reconocimiento a un personaje tan importante como el del que estamos hablando, también es importante que las autoridades y nosotros mismos como investigadores o como docentes cuando estemos o estamos frente a grupo, también nos demos a la tarea de revalorar la obra, fundamentalmente la obra que se ha publicado en el INSED, porque tuvimos una desgracia. Y lo voy a decir con todas sus palabras, y es que el IMSED entró en un proceso de burocratización terrible, en donde muchas veces lo menos importante era lo académico. Creo que se han hecho esfuerzos en últimas fechas por revalorar y darle su lugar justo a la parte académica, intelectual, y que en ese sentido entonces también es importante rescatar el ejercicio, la experiencia y la riqueza bibliográfico documental que tiene el IMSED en sus archivos. Muchas veces en ese sentido los alumnos, sobre todo de maestría, se preguntan efectivamente qué hacer con los marcos teóricos, qué hacer con bibliografía que no está disponible, cuando en realidad lo que parte de nuestra tarea es decir, bueno, si hay, si hay obra, y obra publicada en el IMSED y con el sello del IMSED. ¿Sí? Que hay que hacer, sacarla de bodega, y las obras que no estén, que se hayan agotado, que seguramente son muchas, también darle su sentido justo y volver a hacerla circular. Los alumnos, en su interés por buscar obra accesible, eh, se alegran cuando además ven que el libro tiene el logo del INSEAD, que es su propia aula mater, ¿no? Y en ese sentido, entonces, me parece que habría que redimensionar el trabajo anterior y actual de esta institución en el trabajo editorial. Por eso me parece que la coincidencia de la estancia del maestro Severo Iglesia con los proyectos editoriales, tanto en los libros de Cuadernos del IMSED como en la revista Ethos Educativo, son indiscernibles, vamos. Bueno, muchas gracias, Mario, por esta valiosa participación. Y sobre todo, como lo dices, retomándolo desde el punto de vista o esta vinculación que tiene con el sentido editorial, y que también en un festejo como este 35 aniversario del INSET, no solamente es un edificio de ladrillos y etcétera, sino que tiene toda una tradición y tiene un pensamiento y una forma digamos, que se ha implicado en la vida moreliana, estatal, nacional. Y prueba de ello pues es precisamente la producción, el pensamiento de personalidades
intelectuales, en este caso del doctor Severo Iglesias, con quien ahora estamos platicando, hablando un poco de su obra. Y bueno, me gustaría ceder la palabra al doctor Eliseo Guajardo, que precisamente nos va a compartir también unas experiencias acerca del doctor. Adelante, doctor Eliseo. Pues muchas gracias. Agradezco mucho la invitación del INSEAD para también participar con este homenaje a Severo Iglesias, su obra filosófica. Me parece pues, muy agradecido, ¿verdad?, de formar parte de este homenaje también. Ustedes saben que en Nuevo León, en Monterrey, un grupo de amigos que lo conocimos en su juventud, pues también hicimos un homenaje y nos pareció muy importante la participación de algunos de ustedes que también ahí ustedes externaron pues la parte michoacana, por decir, de su labor, de su trabajo, que para nosotros era desconocida y viceversa, ¿verdad? En este caso, trabajo político e intelectual que realizó en Nuevo León. En su primera fase, pues también era desconocido para esta otra parte. En este caso, una disculpa por no tener la imagen, por dificultades técnicas, pero pues finalmente lo importante es esta participación y me parece lo más relevante que también el INSEAD pues haya reconocido esta obra, este trabajo, que gran parte de su obra editorial pues está en Michoacán, una parte en el INSEAD y otra parte, como ya lo mencionó el doctor Mario Torres, pues con un editor que acompañó toda la obra de Severo Iglesias, al grado de tener unas obras completas que son varios tomos y que pues hablan de, no sé, yo decía la vez pasada de más de 20 títulos, pero se me hace que quede corto, pero es una obra monumental. Nada más de enunciar todas las obras, pues ya se lleva uno un rato en estarlas mencionando. Tiene una coherencia pues bastante grande en ese sentido. Y bueno, pues Severo puede decir que en realidad no nació en Monterrey, nació en una pequeña, diríamos, localidad cercana a Monterrey que se llama Higueras, Nuevo León. No sé si forma parte de Apodaca en este caso, pero pues eran unas rancherías que había alrededor de Monterrey, y la expansión industrial pues fue jalando a toda la población de los alrededores en este caso. Y bueno, la biografía de Severo pues es de esa población, de estas rancherías, de su familia paterna pues emigró a la metrópoli, por decir. Entonces pues él tuvo experiencias muy importantes con relación a eso, sobre todo esta parte de la industrialización. Una por vivir cerca de una de las industrias más importantes de ahí de Monterrey, como la vidriera de Monterrey, y otra porque, bueno, él tempranamente también fue trabajador de ferrocarriles nacionales en un laboratorio que medía la viscosidad del aceite, etcétera. O sea, un trabajo que lo hizo muy cercano a lo que es el trabajo industrial, trabajo, diríamos, ahora sí, de los obreros y de un proletariado que es el que a veces se puede leer las obras de Marx hablando del proletariado de la revolución, la primera revolución industrial allá en Inglaterra. Date cuenta que Monterrey, principios de siglo y a mediados de siglo, todavía tenía ese sabor industrial muy a la inglesa, ¿no? Incluso hasta gráficamente. Podríamos decir en fotografías de la parte del siglo XX, la parte antigua, con esos chimeneas hechas con ladrillo rojo, por ejemplo, que pues son más del siglo XIX inglés, pues esas muchos de nosotros las pudimos vivir y
ver, o sea, se vivió una especie de industrialización muy europea en cierta forma y muy fácil de identificar un proletariado en ese sentido. Ahora, Severo también hizo una preparatoria en una institución muy emblemática, que es el Álvaro Obregón, se llama, Escuela Industrial Álvaro Obregón, que tiene nivel preparatoria, pero salías con un nivel técnico para trabajar en cualquiera de las industrias de Monterrey, o sea que con talleres bien montados, muy bien estructurados, de tal suerte que el trabajo, por decir, trabajo manual y el trabajo intelectual se cruzaban. Entonces yo creo que esa es una impronta muy interesante, porque Severo siempre hizo un reconocimiento y valoró mucho el trabajo, diríamos, práctico, el trabajo manual. No en balde esta parte, no hacía esa división que siempre a veces nos ocurre de un trabajo intelectual por un lado, ¿verdad? En los bachilleratos generales, y como que el trabajo manual queda relegado pues minusvalorado. En este caso, eso nunca le ocurrió a Severo, porque mientras trabajaba, estudiaba, pues él podía ver estos dos aspectos. Fue profesor de preparatoria muy joven, todavía siendo estudiante de filosofía y letras, de tal manera que pues, practicaba la docencia universitaria y era un estudiante universitario de filosofía y letras en una época también muy importante. Siempre fue muy polémico, siempre fue una persona muy comprometida. No voy a hablar de la parte de su militancia, que es muy relevante, porque compañeros nuestros pues vivieron con él una organización, diríamos, hasta cierto punto semiclandestina, ¿verdad? De una organización de todo el noreste que abarcaba el estado de Coahuila, de Tamaulipas y hasta parte de Laredo del lado estadounidense, ¿no? O sea que era una organización, una red muy interesante. Allá decimos, cuando abarca Texas, todo el noreste decimos norestense, porque estamos pensando en Texas también, como parte de una unidad, digamos, cultural en cierta forma, o porque no sentimos la frontera tan marcada en ese sentido. Entonces, pues esa red se estableció, una red muy potente, de tal manera que podríamos decir, y hay una parte que Severo comenta, el trabajo político antes del 68, trabajo político estudiantil antes del 68, que la forma de organizarse en el noreste, con el movimiento espartaco, en este caso, el movimiento estudiantil espartaco, que era una forma de organización, que era como una filial del movimiento espartaquista de José Revueltas, pero no era una filial orgánica, sino que era, digamos, un referente nada más, en ese sentido, porque Severo conoció a José Revueltas muy joven, y trabajaron una amistad muy importante. Independientemente de la edad de uno y otro, se tenían una comunicación bastante fuerte en ese sentido. Y bueno, habrá que reivindicar en su momento, así como Severo, también imposible no hacer referencia a José Revueltas en ese sentido. Entonces, la organización que se armó estudiantil fue una organización que no formaba parte de la Juventud Comunista, que luego desapareció la Juventud Comunista, pero existía la Juventud Comunista y el Partido Comunista, o sea, eran cuadros en formación. Pero los espartacos eran paralelos, no formaban parte del Partido Comunista ni de la Juventud Comunista, eran una organización paralela, pero con una disciplina bastante rigurosa, no diría rígida, sino rigurosa,
de una organización bastante, diríamos, disciplinada, con estudios. Bueno, para formar parte de los Espartacos tú debías de ser alguien que tuviera buenas calificaciones, por ejemplo. Debía ser un estudiante ejemplar. No se permitía, cosa que pasaba muchas veces en los otros grupos políticos, que más bien por estar en la política no eran buenos estudiantes. Y en este caso tenías que ser buen estudiante, buen militante. Entonces eso ya era una condición muy ejemplar en este sentido. Severo habla de que los vasos comunicantes de las universidades, como con la UNAM, cuando viene el movimiento del 68, algunas de las formas de organización del movimiento espartaco del noreste, en este caso, fueron tomadas por lo mismo Comité Nacional de Huelga para rápidamente organizarse, porque la organización que tuvo el movimiento del 68 fue sorprendente, fue muy rápida, muy sorprendente, lo cual quiere decir que no pudo haber sido espontánea, sino que tenía una experiencia previa o había algo que estaba nutriendo y al menos sí había una gran influencia del movimiento estudiantil espartaco del noreste. Esto es algo que pues alguna vez se tendrá que escribir más sobre ello, porque Severo tiene un manifiesto el día 3 de octubre, el 2 de octubre fue la noche de Tlatelolco, terrible matanza de Tlatelolco, de hecho sangriento. En este caso, la movilización de Nuevo León fue muy fuerte también. Estaba bastante prendido el movimiento, como en muchas provincias, yo creo. Lo hubo, pero bueno, en Nuevo León había vasos comunicantes muy, muy importantes. Y desde luego la Facultad de Filosofía era un motor para ese movimiento estudiantil, diríamos una inteligencia, por decirlo así, del movimiento. Y ya el día 3, cosa que quiere decir que había una reflexión profunda, que es bien importante conocer el documento de Severo Iglesias el día 3 de octubre en la Facultad de Derecho. Lee ese manifiesto, está publicado en la revista Pantagréulica, se puede buscar en Facebook, Pantagréulica, y ahí ver los escritos, algunos escritos de Severo Iglesias. Pero ese es un documento histórico, porque ahí ya habla de que surge una clase social, que son el estudiantado mexicano. O sea, una clase que es difícil de que se aceptara en ese tiempo, y quizá también desde ahora, decir como que el estudiantado puede ser una clase o un estamento, si no tiene la vinculación con los medios de producción, etcétera, etcétera. Pero esa es una aportación muy importante que luego también podemos ver en José Revueltas, el papel del estudiantado en la revolución, por decir. Entonces, eso hay todo un libro de Revueltas al respecto, pero tiene todo el germen bien estructurado, bien pensado, bien estudiado de lo que significaban los estudiantes y lo que era la verdadera paridad en las universidades y los dos proyectos que se presentaban, ¿verdad? Menos así se reflejaba en Nuevo León el proyecto elitista de la universidad, hace, digamos, para poblaciones más selectas, o en todo caso se abre, pero para la formación de profesionales para la industria. En este caso, hoy, proyecto en donde se hizo la reforma para poder irradiar al resto de las preparatorias. Y bueno, no en balde Severo también participa en la reforma de las ingenierías. O sea, uno dice, bueno, si era filósofo, que en el esquema tradicional de que el intelectual va por un lado y el práctico, tecnológico por otro, pues cualquiera diría que hay una escisión, pero para él no era así, y entonces estaba fuertemente trabajando en las reformas de las ingenierías. El proyecto era muy ambicioso, muy fuerte, fue una amenaza para la derecha, es la misma de ahora, pero en ese entonces también, aunque tenía su proyecto de tecnológico de Monterrey, pues no quería tener un ejemplo de
tipo de educación superior se acerca en ese sentido. Y pues vio un peligro fuerte, la amenaza de muerte del movimiento, ¿verdad? Si bien en algún momento Severo estuvo cerca de lo que venía la lucha armada de la guerrilla urbana desde septiembre, y en su valoración no era lo acertado para el momento, y tuvo que disolver el movimiento, ¿verdad?, orgánico, disolverlo porque iba a ser una cacería de brujas aquello impresionante, y además la decisión fue que no se iba a adherir al movimiento guerrillero. Pues entonces se disuelve. No obstante, muchos de los que alimentaron ese movimiento también fueron miembros de este movimiento, pero ya desde fuera, porque ya no existía. Entonces, de toda esa parte, pues habla de una efervescencia muy, muy importante de pensamiento en movimiento, por decirlo. O sea, no era solo la reflexión crítica, la reflexión sobre el señalamiento de algunos aspectos importantes a hacer sobre la parte social y cultural, sino lo que es el movimiento, una orientación histórica en ese sentido. Entonces, pues sí, esa forma de disolver, luego en una acción, diríamos, democrática, actuando en la universidad, pues también se vio amenazada y tuvo que hacer una expulsión, todo lo que fuera posible del cerebro, pues, de esa movilización que se dio en esa época. Y bueno, pues el cerebro era de los principales, o el principal, pues era Severo Iglesias. Entonces, quedó aquello desanimado, y él tuvo que salir, digamos, prácticamente exiliado dentro de su propia tierra y su propio país. Que fue cuando ya se conecta con Michoacán, con la Universidad de Michoacán, y con el proyecto de una facultad una escuela, a lo mejor primero, y luego una facultad de filosofía, en la cual pues él tenía bastante experiencia, digamos, filosófica. Bueno, fue todo su trabajo intelectual crítico, el que se vino acá a Morelia, y todo el desarrollo de su obra pues está fuera, porque sus raíces están en Nuevo León, pero todo lo que después se tronco y lo que siguió está afuera y gran parte de Morelia. La obra es tan amplia, grande. Algunos de nuestros colegas dividen en tres partes, como tres formas de abordar la parte de Severo, que una es lo que es la parte crítica a la cultura y al cultural y social de lo que se está viviendo, o sea, hacer que la filosofía sea una forma crítica de la cultura y la sociedad. Y esa parte crítica pues, tiene que ser abordada con un compromiso, no nada más de forma contemplativa, no la filosofía que interpreta, sino la filosofía que se compromete y que puede no nada más interpretar el presente y el pasado, sino el compromiso sobre el futuro inmediato en ese sentido. Y entonces la filosofía para tomar decisiones, para la filosofía para optar por las opciones posibles, de tal suerte que sea una filosofía viva, no una filosofía narrativa, por decir. Entonces, esa parte pues, está en toda su obra, está magníficamente desarrollada, donde, bueno, va a abordar toda la historia filosófica, todos los filósofos y su aportación al respecto, de tal manera que abreva en todo lo que es el desarrollo filosófico de siglos, y pasando luego y fundamentándose mucho en la parte marxista, desde luego, pero sin desconocerla a los demás filósofos, sin desconocer a un Husserl, a un Nietzsche, a un Heidegger, Jaspers, etcétera. Tal manera, el existencialismo, que pues, tienes que abarcar toda esa parte. Es más, si es una obra filosófica sobre los aspectos de las totalidades de los momentos
aspectos de las épocas históricas. Y entonces, pues esa es una obra filosófica muy amplia. También ve la parte negativa de las filosofías en términos de, tiene una obra sobre la razón ficticia, o sea, todo lo que también, la parte ideológica, filosófica, que también es una ficción sobre la interpretación de lo que pasa en el mundo, etcétera, que es muy crítica en esta parte de su obra. Y la otra cuestión es que la filosofía, toda filosofía tiene una pedagogía, pues la filosofía tiene que estar viva y tiene que mostrarse y tiene que, la pedagogía de cada filosofía es distinta, por decir, pues tiene que tener su sello, no puede haber una pedagogía para enseñar filosofía que esté ajena a la filosofía misma. Entonces, sin que se piense que la pedagogía sea una filosofía, sino es una ciencia también, y es una ciencia empírica, y tiene todos los elementos de cualquier ciencia, pero de alguna forma se nutre de la filosofía en ese aspecto. Y bueno, desde ese punto de vista su filosofía tiene su pedagogía, y su pedagogía en ese sentido es que tiene que ser ejemplar, o sea, tiene que tener una forma de vida, pues en ese sentido, y un compromiso. Entonces no es como intelectual separada de la forma de vivir en este caso, o de la ética misma de la que se practica. Entonces, pues en esa parte también es muy, muy importante. Y en esto, si nos detenemos, quiero pensar que toda la parte para la educación, la parte sociológica y educativa, la obra de Severo en el Instituto Michoacano, el INSER, pues la verdad yo siento que los compromete, porque ustedes tienen obra publicada de él, muy vinculada, bueno, y tienen todo el trabajo de esa maestría en la que él participó, y esa obra pues se tiene que, siento que es un compromiso, pues divulgarla y darla a conocer en ese sentido, pero no nada más de forma libresca, sino de forma de transformación de los aspectos educativos, sociales, éticos, etcétera, los valores, cómo se enseñan los valores. Pues la parte filosófica que él practica es mucho desde la praxis, pues no se trataría de valores idealistas o valores, diríamos, meramente retóricos, sino tienen que ser valores que se puedan practicar, valores que se puedan vivir, valores que se puedan compartir, etcétera. Entonces, en esa parte, valores y sociedad, por ejemplo, es una obra, pues, diríamos, pilar para todo el trabajo de la educación. Ustedes saben, hubo un momento en que se decía, hay una crisis de valores por todo esto de la violencia, que yo no tengo que platicarles mucho en ese sentido. A ustedes, la violencia está desparramada, está en todas partes, está concentrada en unos lugares más que en otros, pero la violencia está generalizada. Y entonces dices, la sociedad tiene una crisis de valores. Entonces tienes que analizar, estudiar lo que significan los valores en este momento, en esta época. Y él tiene obra publicada en ese aspecto y está ahí con ustedes en el instituto. Entonces siento por ese lado que es un gran compromiso. Y creo que este evento que ustedes están realizando pues forma parte de algo que puede tener que ver con un compromiso más de fondo, más trascendente, más de mediano y largo plazo al respecto. Entonces, pues en esa parte de la interpretación crítica, de la enseñanza, de la filosofía y de la, diríamos, de generar los ambientes para una filosofía que se pueda practicar, pues tienen que ser ambientes que no sean autoritarios para empezar. Y eso lo dice muy claro, pero generar ambientes no autoritarios, pues es el primer compromiso, o sea, generar ambientes participativos y democráticos en términos de democracia participativa, efectivamente, porque si no, no es caldo de cultivo para ninguna filosofía en ese sentido. Entonces, pues ese es el otro aspecto de su obra. Y bueno, nosotros, como vemos, la obra de Severo está casi que impecable. Yo decía
participación en el homenaje en Nuevo León, que pretender individualmente estudiar la obra de Severo queda rebasado. Tiene que ser una forma colectiva de análisis y de estudio, en donde se tengan que hacer entre círculos de estudio bien profundos, seminarios, en ese sentido, o hasta decir, pues abrir una cátedra en iglesias donde se estudie su obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exige toda la atención, que no puede ser de pasada, sino que tienes que ocuparte de eso. Y que yo decía, puede haber hasta un instituto Severo Iglesias, pero bueno, podemos hacer una cátedra Severo Iglesias. Puede ser interinstitucional e interdisciplinaria también, porque pues, la filosofía es interdisciplinaria de todos los saberes en ese sentido, y los espacios donde se tengan que dar, pues hay que invitar a expertos de varias disciplinas al respecto. Severo sí piensa que si estamos hablando de una práctica filosófica, pues la filosofía no es algo que no tenga una parte práctica. O sea, sí tiene una parte práctica. La idea ilusoria de la filosofía solo es reflexión y contemplación, pues es un cliché, pero la parte práctica, pues la pudo hacer ahí mismo en el territorio de ustedes, donde se hizo un trabajo comunitario para hacer las cuestiones estéticas de algunos de los artesanos, etcétera. O sea, elevar el espíritu del trabajo que se realiza en las artesanías que están realizadas en nuestros pueblos originarios, etcétera, de tal suerte que pues, hay una razón estética también ahí. Y la realizó como una investigación, como se hace cualquier investigación, porque sea filósofo no se vaya a hacer investigación y práctica de esa filosofía. Entonces, esa parte filosófica, pues tiene un gran aspecto práctico también, para mostrarse en la realidad misma. Entonces, y bueno, está reflexionado también, elevado a nivel de la conciencia de la praxis, que son de sus obras más acabadas, más densas, sobre lo que es la teoría de la praxis, que tiene tratados de eso, de la praxis. Que eso es quizá lo que es una filosofía del momento, es decir, la filosofía de la acción, que es la parte de la praxis, en donde si bien los fundamentos de la humanidad están en la acción de la humanidad, no hay una teoría bien desarrollada sobre la teoría de la acción, y él hace sus aportaciones al respecto, y lo que él hace pues es hacer un aporte, aunque no sea lo último que se diga, pero es una provocación que nos hace en una teoría de la praxis, en teoría de la acción colectiva, conjunta, humana. Entonces, esa parte es valiosísima. Y bueno, yo con esto pues, cerraría un poco el aspecto de la obra de Severo, que apenas hice un bordeo, ¿verdad? Muy somero, porque, pues, insisto, es una obra densa, profunda, amplia, muy grande. Y yo creo que sobre esto se va a hablar mucho tiempo. Tenemos que hacer sus análisis, sus estudios, porque pues mucho de lo que ahí está da respuestas a muchos interrogantes que nos hacemos aquí. Pues una vez más agradezco la invitación y espero haber transmitido algo de lo que fue Severo Iglesias. Pues su obra está ahí, plasmada en esas obras completas que si alguien tiene esas obras completas son en Michoacán. Muchos no las tenemos ni las conocemos plenamente, pero sabemos que hay todo un trabajo editorial muy bien cuidado que se desarrolló ahí con ustedes en el estado de Michoacán. Pues muchas gracias y cedo la palabra y vaya a seguir. Gracias, doctor Eliseo. Pues esto en realidad es muy interesante y sobre todo parece como un rompecabezas porque es entre Nuevo León y Michoacán, precisamente en donde el doctor, el maestro Severo Iglesias, transitó
y que precisamente nos conocemos o contó a través de estas dos partes de su labor y de su trabajo teórico, pero como nos decía también el doctor Eliseo, no nada más en la cuestión teórica, sino también toda su parte, digamos, práctica y con la impronta específicamente pues del marxismo teórico llevado a las obras o expresado en algunas obras en los que llegamos a conocer algunas obras de su pensamiento. Es evidente pues ahí la impronta del pensamiento teórico marxista, esta dialéctica del pensamiento hegeliano, etcétera, que siempre está presente, y también no solamente como una cuestión teórica o una cuestión libresca, sino con una relación directamente con estas verticalidades del poder que existen y que siempre de alguna manera están en forma de denuncia continua en esta relación que también establece en estos valores y la educación, es decir, la educación como nos comentaba el doctor Eliseo, el maestro Mario, esta relación entre el poder, esta relación entre los valores, la filosofía, pero siempre como todo, no entendido como segmentado, como una cuestión meramente, como decíamos, teórica, ¿no? Sino con una relación mayor. Bueno, es importante también esto que refería el doctor Eliseo, es decir, interesante a lo mejor quizá en un futuro no muy lejano generar algún tipo de círculo de vinculación en torno a la obra del doctor Severo, pues es muy amplia, como nos decían, quizá ahí en el norte no conocen mucha de la obra que acá llegó a publicar y que afortunadamente el INSET, como lo refería Mario, pues ha tenido el gusto y el placer de que haber pasado muchos teóricos también, como lo tuvo en su momento también la Universidad Michoacana, quizá con bueno, por Morelia, que han pasado algunos teóricos, con Zambrano, etcétera, ¿no? Entonces, es importante porque quizá en el momento, pues no, parece ser no relevante, pero en el transcurso del tiempo nadie sabe para qué está escribiendo y resulta ser una obra valorada, importante, que necesita, eh, sobre todo esto, ¿no? Que decía Mario, la lectura en las aulas, la lectura en los docentes, acercarse pues a este trabajo investigativo, teórico. Bueno, pues no sé si tenemos alguna participación de aquí, de los que nos siguen en el chat de los compañeros, acerca de alguna pregunta aquí a los maestros sobre el pensamiento de Severo. Bueno, no estoy revisando el chat, parece que no hay alguna participación. No sé si rápidamente Mario, doctor Eliseo, quisiéramos cerrar con una conclusión muy breve acerca de este conversatorio. Mario, sí. Bueno, más que cerrar, quisiera formular un par de preguntas que escribió el mismo maestro Severo en un opúsculo que le publicaron en la Michoacana y que parece relevante en este momento en lo que se refiere a esto de la renovación moral, que seguramente cuando lo publicó se refería al candidato a presidencial en ese momento, que era Miguel de la Madrid, pero que hoy siguen siendo pertinentes esas preguntas. Creo que con esto esto me sirve como conclusión, digamos, inmediata, que no es cerrar el debate en torno a la figura y la obra de este autor. Dice, las preguntas son: ¿por qué apelar a la moralidad en la vida pública si ésta se rige por normas jurídicas e ideologías políticas? ¿Expresa esto acaso que el discurso político y el derecho no tienen la suficiente consistencia para ser punto de unión de los diferentes sectores de la población? Son dos preguntas que me parece que encaminaron en buena parte el pensamiento de Severo Iglesias y que es, por otro lado, un punto de actualidad
de la obra y de las propuestas y de las inquietudes de este autor, ¿no? Lo que me resta para cerrar, si no hay más preguntas, es que efectivamente la revaloración de la obra de Severo Iglesias, tanto de la obra publicada por el IMSEC como por otras instituciones, tiene que pasar también por la revaloración plena de el trabajo académico a la luz del devenir del siglo XXI. Y con eso cierro. Gracias, maestro Mario. Doctor Eliseo, ¿alguna última reflexión ¿Alguna última reflexión, doctor Eliseo, sobre Listo, listo. Muy bien. Pues miren, yo no estaría yo exagerando, y los que conocen toda la parte filosófica nos podrían dar la razón de que, por ejemplo, filósofos que se desarrollaron en México, como un Leopoldo Sea en su momento, un Villoro, un Sánchez Vázquez, que aunque eran, digamos, refugiados, en este caso, pero que desarrollaron su filosofía en México, a ese tipo de filósofos pertenece Severo Iglesias, pero quizá es el más desconocido de todos, porque su obra pues todavía permanece pues no plenamente divulgada, pero conforme se vaya conociendo pues va a crecer o tomar su estatura que le corresponde a Severo Iglesias. Y es por eso que yo digo que tenemos un compromiso los que sabemos leer con relación a eso, porque es un compromiso no con su figura o su imagen, con él, sino con las generaciones actuales que tienen interrogantes, que tienen respuesta en su obra, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, creo que ahí es donde es ese compromiso. Y bueno, pues yo felicito al IMSET por esta iniciativa, porque forma parte de ese pues, largo camino que hay que recorrer en ese aspecto. No solamente, como diríamos, de interpretación, sino de transformación. Pues ahí estamos, pues en una forma, como ustedes lo dijeron, emparentados los de Nuevo León y los de Michoacán con relación a esto. Es lo que puedo decir. Bueno, pues muchas gracias, doctor Eliseo, maestro Mario, por esos comentarios. Me parece que aportan mucho a la comunidad imsediana y bueno, a todos aquellos que están interesados en conocer y reconocer la obra del doctor Severo Iglesias como teórico, como alguien que Mario nos dejaba ahí algunas respuestas, algunas preguntas y algunas reflexiones que nos sigue pues dando al lugar a dudas el pensamiento y la obra vasta que hay que reconocer, el largo trabajo también que hay para los historiadores y también para los temas de investigación. A veces hay mucha confusión, como decir, híjole, ¿cuál sería mi tema de tesis, etcétera, de alumnos, compañeros, ¿no? Cuando hay un sinfín en este caso, de obras y de pensadores insedianos también y de otras instituciones que enriquecen la vida y que de alguna manera la vida intelectual, cultural, y que hay una serie de investigaciones al respecto que pueden ser muy valoradas y se pueden impulsar también desde las propias academias, desde las propias aulas. Bueno, sin más, doctora Cecilia, nuestra directora general, no sé si gusta cerrar este conversatorio con algunas palabras, por favor. Quiero decirles que recupero las ideas especialmente del IMSET para reconocer que un homenaje tiene que ver con dar a conocer de lo que se habla. Quiero mostrar a ustedes aquí algo de la bibliografía que tenemos del maestro Severo Iglesias. Aquí está. Y que está a 7, 8 ejemplares que editó el IMSET y algunos otros de otras editoriales que también están aquí presentes.
y decirles que asumimos el compromiso de empezar a trabajar en la digitalización de su obra para que pueda llegar a todos y para que reconozcamos en esa herencia que se tiene en el IMSED de épocas en donde se reconoció y se trabajó bien de lograr este acervo bibliográfico valioso que pueda servir a nuestras generaciones de posgraduados y de graduados para que puedan sustentar sus trabajos de investigación, reconociendo lo que sea aquí en su IED. De verdad, muchas gracias, doctor Mario, muchas gracias, doctor Eliseo, y a toda la organización que participó en este evento para hacernos reconocer el valor de lo que se ha construido aquí mismo en el IMSED. De verdad, gracias, esta es su casa. Bueno, pues sin más, no sé si ya no hay alguna otras preguntas. Bueno, ahí está el compromiso, me parece una buena noticia la que nos acaba de dar nuestra directora general, que se va a digitalizar la obra, y me parece que es una buena idea para evidentemente llegar a más personas y que darle difusión a la obra. Bueno, sin más, pues agradecemos mucho a todos los que nos siguieron, los valiosos comentarios acerca de la obra y el pensamiento de manera muy general, muy somera del doctor Severo Iglesias, y decir, bueno, que pues ahí hay algunos ejemplares en el instituto, también los interesados en tener quizás algún ejemplar, bueno, pues están en el IMSED. Agradecer también al doctor Eliseo, al maestro Mario, y bueno, pues sin más, muchas gracias y tengan a todos muy buenas tardes. Gracias también a ustedes. Gracias. Gobierno de Michoacán.